Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta segunda sesión de la primera unidad dedicada al estudio de los sistemas de primer orden. Mi nombre es Manuel Gálvez, ingeniero en electricidad y automatización industrial, y en esta clase vamos a comenzar el análisis dinámico de los sistemas de primer orden. En la sesión anterior revisamos el modelo general y los conceptos básicos. Ahora nos enfocaremos en cómo responde a un sistema de primer orden, trabajando inicialmente en lazo abierto, frente a una entrada de tipo escalón unitario. Este análisis nos permitirá comprender conceptos fundamentales como el error, la rapidez de respuesta, régimen transitorio y régimen permanente, que serán la base para el diseño de sistemas de control a futuro. Entonces, los objetivos de esta sesión es comprender el comportamiento dinámico de un sistema de primer orden cuando trabaja en lazo abierto. Primero vamos a explicar qué se entiende por un sistema en lazo abierto, es decir, un sistema que no se corrige a sí mismo y cuya respuesta depende únicamente de la entrada aplicada. Luego analizaremos la respuesta al escalón unitario, observando cómo su salida evoluciona respecto en el tiempo. Pero para ello primero debemos definir qué es un lazo abierto. Y para entender qué es un lazo abierto consideremos primero el siguiente diagrama de bloques, donde tenemos una señal a la izquierda, RDS, que corresponde a una referencia o entrada del sistema. Esta señal representa lo que nosotros queremos que el sistema haga, es decir, controlar temperatura, voltaje, velocidad de un motor, etc. Esta referencia entra a lo que se llama la función de transferencia, que está representada en el bloque GDS, que modela el comportamiento dinámico del sistema. Ese es el proceso. Aquí se encuentran las características propias del proceso como su ganancia y su dinámica. Todo esto lo trabajamos en el plano del dominio complejo de Laplace, ya que es más fácil trabajar esto que en un sistema en el dominio del tiempo. Finalmente, a la derecha tenemos la salida del sistema con IDS, que corresponde, como dije, naturalmente a la salida, es decir, la respuesta del sistema frente a esta entrada, esta estimulación que tiene el proceso. Y por álgebra matemática, la definición se opera como una multiplicación. ¿Ya? La salida es la multiplicación de la referencia R por el proceso, la función de transferencia GDS. Este sistema simplemente recibe la referencia, la procesa a través de una dinámica interna y entrega una salida. ¿Ya? Esto implica que cualquier error que exista entre lo que esperamos y lo que realmente ocurre no va a ser corregido automáticamente por el sistema. El comportamiento final del sistema depende exclusivamente de la excitación de la entrada, es decir, cuánto entra respecto a lo que sale. Es decir, se hace una orden, ¿cierto? Va a entrar algo, el sistema lo procesa, va a tener un comportamiento natural y sale, pero esa salida no va a ser algo esperado, sino que va a ser lo que me entregue. ¿Ya? Es difícil entender esto, pero hay un complejo, o sea, no es tan complejo si lo vemos de un análisis clásico, ¿ya? Con un ejemplo. Y un ejemplo típico es el microondas. Este microondas es un ejemplo claro de un sistema que opera en lazo abierto. Un usuario define la entrada, que en este caso es el tiempo de funcionamiento. Una vez que el microondas comienza a operar, el sistema no mide la temperatura del alimento, ni verifica si el resultado coincide con el usuario esperaba, es decir, la salida, que sería la temperatura final de la comida, no se compara con una referencia. Si la comida queda fría o queda demasiado caliente, el sistema no realiza ninguna corrección automática dentro del proceso. Simplemente se detiene cuando termina el tiempo programado. Por esta razón decimos que el microondas, cuando funciona solo por tiempo, es un sistema de lazo abierto, ya que su comportamiento depende únicamente de la entrada aplicada y de las características propias del sistema. Algo para fijar esta idea es que el sistema en lazo abierto es ese sistema que obedece la orden pero no evalúa el resultado. ¿Ya? Entonces, cualquier proceso que usted tenga en la vida, así, donde se entrega una entrada y se entrega una salida sin que haya una retroalimentación de la información, es que nosotros hablamos de lazo abierto. Pero antes de entender también la respuesta al escalón, ¿cierto? Que hemos mencionado, es que hablar de lo que es el escalón unitario, ¿cierto? Y para analizar la respuesta del sistema es definir esto matemáticamente. Y el escalón es esa figura que tenemos ahí en el centro,
Que el escalón unitario es una señal que cambia bruscamente desde un valor cero a un valor constante y se mantiene durante el tiempo. Ahí tenemos sus definiciones matemáticas. En el plano del tiempo, el escalón tiene dos valores, es una señal discreta. Va a ser 1 siempre cuando el tiempo sea mayor o igual a cero, es decir, si el tiempo es mayor o igual a cero va a tener un valor de 1. Si el tiempo es menor a cero es cero y es un escalón. Tiene la figura de un paso, ¿cierto? De un peldaño, de ahí el nombre escalón. En el plano de Laplace, que está a la derecha, el escalón tiene una función de transferencia que es 1 partido s. ¿Ya? Eso lo puede ver usted en cualquier tabla de transformadas inversas o de Laplace. ¿Ya? Matemáticamente el escalón nos da a entender que en el instante cero la señal no existe. Y a partir de ese instante adelante el valor tiene un valor, y este es 1. Vamos a hablar de por qué tiene un valor de 1, ¿ya? Porque hablamos de escalón unitario y eso lo vamos a ver con este ejemplo físico, que es un circuito concreto, es un circuito RC, resistivo capacitivo en corriente continua. En este caso tenemos un circuito eléctrico, ¿cierto? Que es un ejemplo típico del sistema de primer orden, que lo vimos la semana pasada. Y el circuito está compuesto por una fuente, 12 voltios aquí podemos ver, de corriente continua. Tiene una resistencia en serie conectada de 2,2 kilo ohm y un condensador también conectado en serie de 2,2 milifaradios. Inicialmente el interruptor está abierto, por lo tanto el condensador no recibe voltaje. Es decir, no habría ninguna carga en el condensador. No se estaría cargando. En el instante que yo cierre el interruptor, la fuente de corriente continua se va a conectar, ¿cierto? Y va a haber un cambio abrupto de 0 a 12 voltios, ¿ya? Que corresponde exactamente al escalón, esta vez de voltaje. Por eso que el voltímetro que está ahí puesto en el esquema está midiendo la entrada del sistema completo, es decir, entre el borne de la resistencia y la salida de referencia a tierra. Es decir, entre el total tendría que haber 12 voltios respetando las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? La suma de los dos voltajes, ¿cierto? De la resistencia del condensador deben darme los 12 voltios de la fuente de alimentación. Si eso yo lo veo en un gráfico, se va a ver justamente como un escalón. Esa gráfica a la derecha, que va a representar la señal de voltaje de entrada, VDT, antes del segundo cero, es decir, cuando el switch está abierto, el voltaje es cero, obviamente, y a partir del tiempo cero, que es el voltaje cuando el switch se cierra, sube instantáneamente 12 voltios, manteniéndose constante en el tiempo. Y eso llamamos un escalón de amplitud, en este caso de 12 voltios. Los escalones pueden ser de cualquier magnitud, por ejemplo, en un sistema neumático puede ser presión, ¿cierto? O puede ser caudal, si lo vemos en flujos, o puede ser temperatura o energía calórica. El escalón representa un cambio brusco desde cero a un valor máximo. Aunque la fuente en este caso sea de corriente continua y el voltaje entrada cambie instantáneamente, el sistema no va a responder de forma instantánea, ¿ya? Es decir, el condensador no se va a cargar directamente con 12 voltios, ¿ya? Y esa incapacidad tiene que ver con el comportamiento del sistema y tiene que ver con el orden del sistema, es decir, las cuantas ecuaciones diferenciales describen el comportamiento. En este caso era una ecuación diferencial única que era de primer orden, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se habla de unitario? Si vimos recién que en el ejemplo de la entrada era de 12 voltios, ¿cierto? Bueno, esos 12 voltios va a representar el 100% de la señal. Es decir, si yo lo mido de una escala porcentual, 0 a 100, 100% son los 12 voltios, ¿ya? Cuando expresamos o hablamos que el escalón es unitario, lo que hacemos es normalizar la señal. Es decir, lo llevamos a términos relativos, o sea, desde términos relativos a un valor absoluto, ¿cierto? Vamos a hacer una comparación, es decir, de 0 a 1 o 0 a 100%. Eso matemáticamente me hace que el escalón se escriba como una proporción básica, ¿ya? Por ejemplo, el escalón real de voltaje, si lo vemos en la ecuación, va a ser el voltaje en el tiempo, en este que el máximo, 12 voltios, por el valor del escalón. Entonces, U es la señal de escalón y es unitaria, vale 1. Por lo tanto, si yo normalizo, va a quedar que U va a ser el voltaje dividido 12. Y si el voltaje va a cerrar el switch son 12 voltios, va a quedar 12 dividido en 12, 1, 100%. Pero si el voltaje sería 6 voltios, 6 dividido 12, 0,5, la mitad. Entonces el escalón es una relación
Entonces cuando yo hable que va de 0 a 1, ese es ir al 100% de la señal. Y eso es muy importante porque la respuesta al escalón de sistema de primer orden en lazo abierto se ve con la gráfica que yo tengo. Esta es una gráfica típica de sistemas de primer orden, ¿ya? Donde vamos a tener el eje Y, ¿cierto? La amplitud, ¿ya? Y en el eje X, el tiempo, ¿ya? En la gráfica vamos a observar una única curva que corresponde a la salida, cuando explicamos el escalón, ¿cierto? En la entrada. Y al ser el lazo abierto, el sistema no mide error ni se corrige. Simplemente responde a la dinámica natural, es decir, al tiempo igual a cero. A partir de eso va a crecer la salida. Las salidas típicas de un sistema en primer orden es de crecimiento rápido, pero no lineal. Con el tiempo se va desacelerando, se va alisando y aparece un concepto grave que es lo que vamos a llamar constante tiempo. ¿Ya? La constante tiempo que está en los puntos marcados son puntos de referencias importantes de la señal. Eh, Tenemos la primera constante tiempo que se pone con la letra tau, que la hablamos la semana pasada, ¿cierto? En el video anterior tenemos 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau. Son valores de referencia importante del sistema porque nos va a dar un valor específico de la amplitud. Ese comportamiento va a mostrar que la señal es asintótica. Nunca va a alcanzar de manera instantánea el valor, sino que cada vez va a avanzar más lento y en un tiempo hacia el infinito va a obtener el valor máximo de la amplitud. Es decir, cada segundo que usted avance en la respuesta de la gráfica le va a costar más al sistema llegar a la amplitud, a la ganancia estática, al valor de K que hablábamos la semana pasada. ¿Ya? Y eso podemos partir modelando el sistema en primer orden en lazo abierto para obtener esta respuesta. ¿Ya? La salida se obtiene multiplicando la función de transferencia de la entrada por el escalón unitario, ¿cierto? Si yo conozco que la función de transferencia G de S, que es el sistema de primer orden, lo vimos que era K, ganancia estática, sobre tau S más 1. Tau recuerda que es la constante de tiempo. Y la entrada va a ser un escalón que va a ser U de S, ¿cierto? 1 partido S si es unitario. Esta descomposición permite pasar directamente al dominio del tiempo si aplicamos el álgebra. Si reemplazo los datos, me va a quedar que la salida va a ser I igual a K sobre S por tau S más 1. Eso yo lo puedo aplicar como un elemento de fracciones parciales y puedo separar esto en dos fracciones, ya que hay dos polos. Hay dos valores para resolver a S en el denominador. Si hay dos polos, hay dos fracciones. A sobre S, donde A es un coeficiente, que lo desconocemos por el momento, y B sobre tau S más 1, que es otro coeficiente que desconocemos por el momento. Para obtener la respuesta temporal necesito calcular estos coeficientes de las fracciones parciales, donde yo lo que hago, igualo esta expresión a la expresión anterior y hago un despeje desde el mínimo común múltiplo. Y me va a quedar que la ganancia acá es igual a por tau S más 1 más B por S. Simplemente lo que estaba dividiendo el K pasó multiplicando a lo que a A y a B y se hizo el despeje respectivo. Por lo tanto, si yo agrando, ¿cierto? Expando esta expresión, me va a quedar que va a ser que K es igual a S más A por tau por B más A. Y aquí aparece un 0S por rojo, porque como no tenemos nada con S, al otro lado lo pongo en rojo para destacar. ¿Qué es lo que se hace ahora? Es un sistema de ecuaciones y igualamos los términos. Todo lo que tiene S queda igualado, entonces me va a quedar que lo que no tiene S también queda igualado. Lo que no tiene S es K, por un lado, de la igualdad a la izquierda, y por el otro lado A. Por lo tanto, ya sé cuánto vale el coeficiente de A, que va a ser K, la ganancia estática. En el otro caso, me queda que 0 es igual a A por tau más B. Despejando, me queda que B es igual a menos A por tau, ¿cierto? Y sabiendo que A vale la ganancia estática K, me va a quedar que B es igual a menos K por tau. Entonces la función de salida ahora la puedo reescribir con lo que está puesto ahí. Y haciendo un arreglo algebraico, va a quedar de esta manera. Es importante hacer este arreglo algebraico porque aquí simplemente se reordena la expresión obtenida anteriormente para dejarla separada en dos términos simples del dominio de Laplace,
que tienen transformada inversa de las directamente. Por lo tanto, I de S es igual a K por 1 sobre S menos 1 sobre S más 1 partido tau. Entonces, a través de la transformada inversa, la que usted puede buscar en cualquier tabla, me va a quedar que la señal va a ser en el tiempo, la señal de salida, la curva que vimos recién, K por 1 menos E elevado a menos T tiempo, menos dividido tau, que es la constante tiempo. Esto es importante porque si yo reemplazo un valor de tiempo por uno de la constante tiempo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la señal tiene un valor de la constante tiempo? Bueno, reemplazo el tiempo t de la ecuación por tau y me quedará acá que va a ser igual a uk por 1 menos e elevado a menos tau dividido tau. Y tau dividido tau es 1, como está al menos me queda k por 1 menos e elevado a menos 1. Si usted hace esa expresión en la calculadora, le va a quedar que es 0,6321 k. K, que es la ganancia estática de la señal, recuerde eso siempre. Es decir, la amplitud máxima de la señal. Y eso me va a dar que va a haber una serie de puntos relativos, ¿cierto? Cuando yo voy cambiando la constante tiempo. Aquí yo le muestro las primeras 6 constantes tiempo, el lazo abierto. Y si usted se fija que la primera constante tiempo usted va a tener el 0,6321 de la ganancia estática. Es decir, si lo pasa a porcentaje, el 63,21% aproximado de la amplitud de la salida. A la segunda constante de tiempo, el 86,46% de la amplitud de la señal de salida, y así va aumentando. Si usted se fija, entre los dos primeros intervalos de tiempo hubo un crecimiento exponencial bastante brusco, de un 63% a un 86%. Pero al tercer instante de tiempo hay un 95%, al cuarto instante de tiempo un 98%, y cada vez cuesta más, y ahí empieza el comportamiento asintótico. Cada vez que usted avance en el tiempo le va a costar al 100%, va a llegar al 99,99. Entonces el comportamiento es asintótico, quiere decir que en el infinito usted va a obtener la amplitud completa. Y eso lo puede ver en esta gráfica. Si ahora observamos la respuesta desde un punto de vista directamente gráfico, vemos que la salida del sistema no cambia bruscamente, sino que crece de forma suave y progresiva. Este crecimiento inicial corresponde a lo que llamamos estado transitorio, donde el sistema aún está reaccionando a la entrada, y de ahí que la curva está dividida en dos partes y con una línea punteada. A medida que pasa el tiempo, la curva se va aplanando y la salida se acerca cada vez más a un valor límite que corresponde a la ganancia estática K del sistema. Es importante notar que ese valor K no se alcanza exactamente en un tiempo finito, sino solo se alcanza cuando el tiempo tiende a infinito, sí o sí. Pero en la práctica, sin embargo, siempre con un criterio de ingeniería usted va a usar el criterio del 2%. Cuando a usted le falta el 2% del valor final, es decir, cuando la salida alcanza aproximadamente el 98%, consideramos que el sistema ya está en estado permanente. Para el sistema de primero, donde ese 98% ocurre alrededor de las 4 veces de la constante tiempo, razón por la cual aquí marcamos una línea divisoria. Desde este punto adelante los cambios de la salida son tan pequeños que el sistema se considera estabilizado. Y este comportamiento asintótico, crecer rápido al inicio y luego suavizarse, es una característica fundamental de estos sistemas de primer orden. Entonces siempre vamos a trabajar con criterios de estabilidad. Uno de ellos es el 2%, ¿cierto? Es mucho más fácil saber encontrar ese punto que buscar el valor final que va a tender al infinito. Entonces trabajamos con estos criterios. Una respuesta temporal de ejemplo es lo que vamos a estimar datos sin necesidad de ver una gráfica. Por ejemplo, yo le doy esta siguiente función de transferencia. G de S igual a 5 partido 2S más 1. Solo mirando y de aplicar un escalón, la salida me va a quedar como 5 partido S por 2S más 1. Lo vimos recién, estamos aplicando simplemente la fórmula. Entonces la ganancia estática que va a ser el denominador es 5, esa es la amplitud máxima que tiene la curva en el infinito, y su constante de tiempo es 2 segundos, cada 2 segundos el sistema avanza. Por lo tanto, si la primera constante de tiempo yo tenía el 63,21% de la amplitud, ¿cierto? Que es 5, la ganancia estática, ese 63% son 3,16 de los 5. Y esos 5 pueden ser volts,
grados Celsius, bares, cualquier magnitud, cualquier sistema que usted haya modelado. Y para 5 tau, que yo tenía aproximadamente el 99%, aquí puse 93 por error, es 4,96. Y ahí tenemos valores específicos sin necesidad de graficar, solo entendiendo el comportamiento gráfico. Entonces, las conclusiones que podemos llegar en el sistema de primer orden es que se caracteriza por presentar una dinámica gobernada por una única constante de tiempo que determina la rapidez de la respuesta. Entre más chica sea esta constante de tiempo, los cambios son más bruscos. Entre más grande sea esta constante de tiempo, demora más llegar a la estabilidad. Este tipo de sistemas pueden modelarse mediante una ecuación diferencial de primer orden, eso lo vimos la semana pasada, y representa una función de transferencia con un solo polo, real además. Los parámetros del modelo poseen una interpretación física directa independiente del dominio específico del sistema, es decir, usted puede trabajar con modelos eléctricos, mecánicos, térmicos, y si es de primer orden va a tener sí o sí esta gráfica. Y el modelo obtenido siempre va a permitir analizar el comportamiento dinámico del sistema frente a distintas señales de entrada. Y vamos a dividir obviamente estos comportamientos en dos partes, el estado transitorio y el estado permanente. El valor final corresponde a la ganancia estática acá, alcanzada solo cuando el tiempo tiende al infinito. Muchachos, espero que hayamos tenido un tiempo agradable, hayamos compartido esta pequeña sesión. Podemos definir qué es un sistema de primer orden y su modelo y el significado de los parámetros. En la próxima sesión, como estos sistemas responden ante una señal de escalón, ¿cierto? Pero vamos ahora a analizar otra señal de entrada, que es la de tipo impulso. Vamos a hablar de la señal de impulso y más adelante la señal de rampa y luego la señal senoidal. Y vamos a entender cómo un sistema de primer orden, los mismos componentes a distintas señales, los comportamientos son distintos. Muy buenas noches.